Hoy, en Estilo Punta, les invitamos a conocer a nuestro invitado de lujo, un reconocidísimo actor de Hollywood que es uruguayo y formó una carrera actoral en Estados Unidos digna de dar a conocer y de sentirnos orgullosos de tenerlo como representante de nuestro país en la meca del cine. Entre sus actuaciones más memorables está su personaje de The Hugh, de Borg en Star Trek, y su personaje recurrente como el Dr. Morales en Major Crimes y The Closer. Tenemos el enorme placer de presentarles a Jonathan Del Arco. Nobody tweet about this. Why would you choose to live here? Project needed a director. At least, as a citizen of the Federation, I can leave at any time, unlike all the other XPs on this cube. Qué gusto recibir hoy en Estilo Punta a Jonathan Del Arco. En primer lugar, queremos saber en qué ciudad de Uruguay naciste y qué recuerdas de nuestro país. Bienvenido, Jonathan, a Estilo Punta. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, me estabas preguntando de cuándo me vine a los Estados Unidos. Tenía 10 años y me crecí en Montevideo, en un barrio llamado Malvin. Me acuerdo, lo que me acuerdo más era ir a la plaza, una plaza Fabini, que era una placita bien chiquita adelante de nuestra casita, de nuestro apartamento, y jugábamos ahí fútbol todos los días, todos los chiquilines. Me acuerdo, bueno, del dulce de leche, obviamente, y los alfajores, que comía como 100 al día. Me acuerdo que la vida era más calma, era más dulce, más linda, más simple así en Uruguay. Cuando regresé ya como adulto para ver todo lo que había dejado, me impresionó mucho cómo no había cambiado la cosa. Entonces como todo lucía igual en Montevideo, está tan lindo, es como que fue un time warp, ¿no? Esta ciudad se quedó así, frozen. Y fue muy lindo regresar y tener esos recuerdos del país. Me dio muchas ganas de regresar permanentemente, ¿viste? Entonces, ahí quedamos. ¿Y tienes pensado volver en algún momento? Bueno, fíjate que aquí la situación política en los Estados Unidos se ha puesto muy mala. Y sí, lo he pensado mucho. Lo pensé, obviamente, cuando eligieron a Trump acá en este país. Obviamente me quise ir como un actor gay que es político, imagínate, no quería vivir en ese mundo. Y ahora que estamos en una situación, bueno, que las cosas están muy difíciles para cambiar acá, la mentalidad de los americanos está muy para un lado o para el otro, es bien extremo, ¿viste? Entonces me imagino, sí, bueno, si alguien como Trump o él mismo regresa a ser presidente, yo creo que va a ser el tiempo bueno para vender la casa y mudarnos. Vamos a ver. Ya. Sería un cambio muy grande. Estuvimos acá en Los Ángeles ya como 30 años, así que sería un cambio bien grande, pero a mi marido y a mí nos encanta la zona de José Ignacio y toda esa zona de la playa, así que sería bien lindo tener una casita ahí y regresar un día, ¿no? Jonathan, bueno, hablando de tu carrera maravillosa, recuérdanos cómo fueron tus comienzos cuando te dijiste, bueno, voy a ser actor. En realidad, desde que era bien chiquito, tenía un tío allá en Montevideo que tenía una granja, que era como granjeros, ¿viste? Y ahí tenía un boliche, y yo iba cuando era chiquito al boliche y le decía chistes verdes a los viejos, ¿no? A los borrachos. Y ahí me daban propina y digo, bueno, soy un buen actor, me imagino, ¿no? Y ahí empecé mi carrera así en un boliche de mi tío. Pero cuando nos mudamos a los Estados Unidos, imagínate, no hablando el inglés, yo pensé que nunca podría ser actor. Pero cuando sos chiquito, aprendes la lengua bien rápido, y la aprendí bien rápida. Y ahí ya, como a los 13, empecé a actuar en la escuela, y una gente vino a verme en una obra de teatro, y ahí me filmó, y ya estaba en la ciudad de Nueva York, tenía oportunidades para hacer el teatro, así que ya como a los 16 años empecé a estudiar en una escuela muy buena en la ciudad de Nueva York, y a los 18 me saqué el primer rol en Broadway y ahí empecé mi carrera.
Perfecto, pero luego pasaste a la TV en una participación en un programa que acá se veía muchísimo, Vicio en Miami. Miami Vice. Fue Sí. increíble. Fue mi primer trabajo fue en Miami Vice, sí. Hiciste de Ricky Díaz, ¿puede ser? Se llamaba Ricky Díaz, era un chico bien malo, bien un gang member, pero era chiquitito, ¿viste? Era como un ratoncito. Pero fue un cambio muy grande trabajar en la televisión después de trabajar en el teatro por tantos años. Pero sí me gustó mucho la experiencia y ahí empecé, bueno, como 4 años después de vivir en Nueva York me mudé para Los Ángeles y empecé la carrera más bien de televisión y cine. Buenísimo. Y después te tocó un papel importantísimo, nada menos que en Viaje a las Estrellas, que acá se llama Viaje a las Estrellas, Star Trek. Cuéntanos de Hugh, ¿no? Sí, el Borg. El Borg. Dime, ¿cuánto tiempo demoraban para hacerte la caracterización? Es la pregunta la pregunta mejor que toda la gente quiere saber. Bueno, cuando hice Star Trek The Next Generation, ese disfraz y make-up llevaba como 4 horas para hacerlo y para vestirte. Una vez estás vestido no puedes ni ir al baño, ¿viste? Estás completamente cerrado del mundo. Así que 4 horas de preparación y ahí si tenés que ir al baño es como media hora más para sacarte de los pantalones. Entonces ahí estaba un poco metido sin agua ni nada porque no quería, ¿viste?, joder la cosa. Pero cuando regresé a hacer Picard, que es el mismo rol, o sea, son 25 años después, el rol está de vuelta otra vez con Picard, ahora lo hicieron mucho más fácil. En 1 horita me meto y me salgo y es mucho mejor. Pero en esos días no tenían la tecnología de wardrobe para hacerlo bien más fácil para el actor, ¿no? ¡Qué tremendo, por Dios! Y aparte, bueno, eras muy chiquitito, ¿qué edad tenías ahí, Jonathan? Lucía bien joven, pero tenía ya 24 años, pero lucía como 16. Hice el rol de 16 a 19 años hasta que tenía 30, imagínate. Claro, Yeah. por tu cara más de Sí. joven, digamos. Pero ahora estoy empezando a hacer roles de mi edad ya. Me acabo de afeitar para un photoshoot, pero estoy haciendo roles ya de hombres de 50 y más, así que está más lindo eso. ¿Y cómo ves tú, bueno, hay roles para todas las distintas edades, pero ¿sientes que ahora tienes más oportunidades? Sí, la cosa interesante de ser hombre versus mujer es que cuando te llegas en esta industria a los 50, en realidad tenés oportunidades de roles mucho más buenos, ¿no? O sea, a las mujeres ya no le dan las oportunidades una vez pasan 40, es horrible, es tan sexist, pero para los hombres sí tenés una cantidad de roles y también cuando llegas a cierta edad, muchos de mis colegas ya han dejado la carrera, o sea, se cansa uno, tienen chicos, se casan, tienen que ganar. Es una carrera que no tiene mucha estabilidad, así que si vas a tener una familia con chicos, que yo no lo tengo, es muy difícil poner el pan en la mesa, ¿viste? Porque no hay oportunidades todos los días acá y cuando trabajas ganas bien, pero a veces no trabajas por 2 años, ¿viste? Entonces la competición se achica más y una vez te pones en una situación como estoy yo, y ahora estoy en plano de empezar a buscar representación en Sudamérica y en España, porque hice una película bilingüe al fin este verano. Entonces quiero tener la oportunidad y me dicen muchos colegas en el cine que si tenés acento uruguayo o argentino no te molestan. Están muy contentos con ese acento, así que... ¡Ay, qué bueno! Sí, es bien interesante eso, ¿no? ¡Qué bueno! No sabía. ¿Y por qué será? ¿Porque Sí. lo sienten más neutral? ¿Qué será lo que sienten? Le gustan el acento. Me dicen que hasta en España, si sos un actor, o sea, de Cuba, y tenés que ir a España a hacer un rol, te piden que te hagas como el castellano, ¿viste? Pero si sos uruguayo o argentino,
te dejan un poco más relajado. Es muy interesante. Sí, he visto películas españolas o en series, como que siempre hay algún argentino o uruguayo Claro, hablando. lo meten ahí. Así que quiero ser uno de esos. Claro. Y bueno, hablando de uruguayos, justamente qué bueno saber que tu personaje en Crímenes Mayores o Major Crimes es uruguayo. Sí. Encima hicieron un episodio completamente dedicado a tu personaje, donde tu padre, uruguayo también, uruguayo en la ficción, ya que el actor era cubano, pero bueno, me encantó. Cuéntanos, ¿cómo lograste mantener la nacionalidad tuya, digamos la verdadera? Pero no nos respondas ahora, que ya volvemos después de esta pequeña pausa comercial. Bueno, y retomando la entrevista al actor uruguayo que triunfa en Hollywood, Jonathan Del Arco, nos preguntábamos cómo fue que lograste mantener tu nacionalidad real en la serie Major Crimes, donde actuaste del doctor Morales. Fue bien fácil, porque en realidad una vez mi amigo que escribía la serie me conoce, y de poco a poco, o sea, pasé 4 años sin nadie sabía mi primer nombre. O sea, era siempre Doctor Morales, ¿no? Y mi nombre de nacimiento era Fernando, o sea, me lo cambié para ser actor. Entonces, él dijo, bueno, te voy a dar el nombre Fernando. Ok. Ahí fue Fernando Morales, ese fue el primer paso. Y cuando hicieron el episodio de cuando viene a visitarme el padre, dicen, bueno, va a ser uruguayo, ¿por qué no? You know? Es lo que sos vos, es lo más natural, ¿no? Pero incluso en la película que acabamos de hacer este verano, había como 2 escenitas con bailes y les expliqué, porque es una película del tema gay, ¿no? Y les expliqué que el tango a veces se bailaba a 2 hombres. Y los directores nos habían dicho, ¡ay, eso está fabuloso! Bueno, ahora tenemos un tango de Gardel en la película, tomo el mate. ¿En la película que estás haciendo ahora? No, ya la terminé el verano pasado, sí. Pero sí, me dieron un mate, me dieron todas estas cosas. No lo hicieron al tipo uruguayo, pero bueno, obviamente, tomo el mate y bailo el tango. ¿Qué quería hacer, no? Sí. Sí. Bueno, y retomando con tu carrera, me imagino que haber sido el Borg en Star Trek te debe haber traído muchísima visibilidad. ¿Eso fue lo que sientes que fue el antes y el después en tu carrera? Fueron 2 cosas. Cuando hice el Hugh Borg, me dio muchas oportunidades con los fans para viajar, para conocerlos, para hacer dinero, francamente. Porque hay muchas cosas de science fiction alrededor del mundo, ¿viste? Hay convenciones todos los días. Entonces eso me hizo una buena fundación financiera, ¿no? En cierta manera. Y después pasé como unos años sin darme cuenta en dónde caía, porque lucía muy joven. Y como en los 30 y pico hice un rol en un show que se llama Nip Tuck, en cual hice un rol transgender. Y ahí empezó más como una reputación como buen actor. Así que fue una serie de cosas, ¿no? O sea, el rol de Nip Tuck, la gente se dio cuenta que estaba ya mayor, que era un buen actor. O sea, cuando estás maquillado en Star Trek no se dan cuenta de esas cosas. Y de ahí saqué la serie que hice por 10 años, que fue The Closer y Major Crimes, el mismo rol. Fueron 10 años. Sí, porque fueron 2 shows, fue el Closer y Major Crimes, y fue una extensión. El show duró 13 años, yo estuve ahí solamente 10. Y bueno, de ahí salí, empecé a trabajar, regresé a Star Trek, que fue una cosa muy grande hace 2 años. Paramount hizo Star Trek con Patrick Stewart, y ahí regresé como a mi rol, y ahí, bueno, mucha atención por eso. Y ahora estoy haciendo películas, que es lo que quise hacer toda mi vida, ¿viste? Así que fue todo se ayuda uno al otro, ¿viste? Todo va siendo escalones que van subiendo, sin dudas. Sí. Cuéntanos, Jonathan, de la película que acabas de terminar de filmar. No sé si nos puedes adelantar algo. Se llama The Grotto. Les pedí qué le podía decir. No te puedo decir los secretos, pero se trata de una mujer que está prometida a un hombre por 8 años, y él de golpe se mata,
y le deja en un plato. La película es un poco chistosa en cierta manera, es un poco oscura pero chistosa. Le deja en un plato de papel, le escribe un will, ¿cómo se dice en español? O sea, una herencia, y le deja la mitad de un bar que está ahí en el desierto de Los Ángeles, se llama Mojave Desert, y le deja la mitad, o sea que alguien es el dueño de la otra mitad, y ese alguien soy yo, y no los conocemos, y cuando los encontramos, bueno, se revelan muchas cosas de que habían secretos en las relaciones y todo eso. Es bien linda, es bien linda. ¡Ah, qué bueno! Bueno, en cuanto esté lista, nosotros vamos a estar ahí mostrando acá en Uruguay todos los avances. Bueno, la primera que voy a tener para vos es la bilingüe, que es más interesante porque eso se trata de dos personajes y hablamos inglés y español y está traducida en las dos lenguas. Esa se llama Borrowed, o prestado, se llama prestado. Y esa te la voy a dar en unos días, voy a tener un trailer para mostrarte. ¡Qué bueno! Bueno, la verdad que me encantó hablar contigo y pronto tendremos el especial sobre tu última película aquí en Estilo Punta. Cuídate mucho, cuídate allá en Estados Unidos y lo que necesites, estamos a las órdenes. Muchas gracias, un placer conocerte. Gracias a ti, chao, chao. Chao, un placer. Y ahora, amigos, nos vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Y comenzamos nuestro espacio de belleza y salud con nuestra Health Coach Gaby Cosentino, que hoy nos trae una receta de desayuno rápido y saludable. Una de las opciones que yo siempre hago es un pan de semillas, que es espectacular, muy fácil. Tiene, digamos, ingredientes, básicamente semillas, no tiene harina y es rápido y también, bueno, se puede usar tanto a la mañana como a la tarde, ¿no? Pero, digamos, es una opción que a mí me encanta para el desayuno. Para esta receta lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes húmedos en un bowl, el aceite de coco derretido, el agua y la miel, y vamos a mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Ahí les muestro cómo queda. Y ahora vamos a usar otro bowl para mezclar los ingredientes secos. Ahí le ponemos unos copos de arroz inflados. Esto sería la harina de avellanas o de almendras, la que tengan, las semillas de girasol, semillas de chía, un poquito de sal, psyllium en polvo, las semillas de lino molidas, y vamos a revolver mezclando bien todos los ingredientes secos. Después incorporamos los ingredientes húmedos a la preparación, seguimos mezclando hasta integrar todos los ingredientes y ya tenemos la masa lista. Es muy fácil y rápido de hacer. Y en este caso yo lo voy a poner en una budinera de silicona. Si utilizan una budinera que no es de silicona, la tienen que aceitar. Pueden hacerlo con aceite de coco o con ghee. Y acá les muestro cómo queda todos los ingredientes mezclados. Y ahora lo vamos a poner en la budinera de silicona que les había comentado. Lo importante cuando ponemos esta preparación en la budinera es aplastarla bien con una cuchara para que quede bien compacto. Y lo llevamos después al horno y lo cocinamos y ya está listo. Receta súper fácil, rica, sana y rápida de hacer. Buenísimo. Y aparte, lo que yo les quiero agregar es que este pan también lo pueden frizar, lo pueden cortar en rodajas. Yo generalmente lo que hago es cortarlo en rodajas y lo frizo con un separador. Y otro tema importante es que les recomiendo que lo guarden en la heladera, porque todos estos productos no tienen, digamos, conservantes, entonces pueden llegar a ponerse, digamos,
feos en pocos días si no se guardan en la heladera. Y otro tip es que lo calienten, que lo tuesten, ya sea en el horno o en una tostadora para que quede mejor. Bueno, muchísimas gracias Gaby por este dato y esta deliciosa receta. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, Lady, gracias. Y ahora estoy con nuestra instructora de yoga, Cecilia Amaro, que responderá a la pregunta de Romina Cuevas, desde Chile, que pregunta qué puede hacer para enderezar la espalda. Ceci, bienvenida. Hola, muchas gracias. Le cuento a esta chica, hay que hacer varias posturas, ¿sí? Yo recomiendo por excelencia hacer una combinación de dos posturas que se llaman la vaca y el gato, ¿sí? Vitilásana o Marjaryasana. Y estas dos posturas, ¿sí? Van a arquear la columna vertebral. ¿Sí? La columna vertebral, si fuera esto, la vamos a arquear, ¿sí? Hacia adelante o flexión, ¿sí? De columna, y luego extensión, que es en el otro sentido, ¿sí? Entonces voy a combinar una y otra respirando profundo, ¿sí? Al inhalar voy a hacer la vaca y al exhalar voy a hacer la flexión, que es la del gato, ¿sí? Que es como el gato cuando se asusta, que sube el lomo de gato, que se arquea hacia arriba. Esto es lo que vamos a hacer mirando siempre el ombligo, y voy a tratar de exhalar todo lo que pueda, liberando, ¿sí? Todo el espacio que queda ahí, que lo utilizamos para el aire. Quitamos todo el aire residual que queda ahí, presionando la pared del abdomen, que esto también ayuda, tener la pared del abdomen firme, ayuda a tener una espalda derecha, ¿sí? Y luego pueden hacer estas mismas posturas hacia un lado y hacia el otro, no solamente en forma lineal, sino que también trabajar la lateralidad. Esto es fundamental. Y luego, por supuesto, siempre lo que digo, nunca abandonar la postura, siempre mantener la espalda vertical y alinear vértebra por vértebra desde abajo hacia arriba, abriendo el pecho, llevando los hombros levemente hacia atrás y hacia abajo, y el mentón no elevarlo mucho, sino contraer hacia atrás levemente, y lo retraigo allí para que la parte de la columna cervical tampoco se encuentre en tensión. Excelente consejo, Ceci, a ponerlo en práctica entonces. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Namaste. Y seguimos con los consejos de nuestras expertas. Y ahora estoy con la artista en make-up, Valkyria Mielech. Hola Valkyria, ¿qué nos traes para hoy? Hola Lady, ¿cómo estás? Bueno, hoy les traigo una propuesta para Espacio Makeup de maquillaje con colores neón. La técnica ya la hemos utilizado, que es el delineado gráfico. Ha sido un recurso muy adquirido por las cantantes pop en sus videos musicales. Vamos a ver la propuesta. La técnica que les presento hoy es delineado gráfico con pigmentos neón. Aquí vemos tres estilos bien diferentes en Nati Natalia, Dana Paola y Belinda. Cada vez son más las famosas que utilizan esta técnica como recurso en sus stylings de videos musicales como en sus shows. Para brindarle un color encendido al párpado móvil, decidí utilizar como sombra un rubor color mandarina Dazzle y así mostrarles otra opción de uso del producto. De mi paleta Glam elegí un iluminador tornasolado verde satín que aplicaré en el párpado móvil esfumado hacia el color mandarina. También lo utilizo en todo el párpado inferior, desde el lagrimal y acompañando la fuga del futuro delineado. Para el delineado en degradé sobre las pestañas seleccioné un pigmento naranja neón. Lo trabajo acuarelado con el fijador de maquillaje para lograr mejor definición, adherencia y permanencia. Va desde el lagrimal hasta un poco más de la mitad del ojo. Completo el diagrama con un delineador en crema color bordó.
Se engama perfectamente con el color neón en la transición y lo termino con una punta fugada y rasgado felino. Ahora aplicaré el segundo pigmento neón que seleccioné en color verde, con el cual realizaré el trazo de delineado gráfico, una línea limpia de corte entre los párpados. Y para unificar el maquillaje también lo aplico en el párpado inferior, degradado hacia el iluminador verde satín, acompañando la fuga y rasgado del delineador. En este maquillaje la máscara de pestañas es fundamental, ya que no utilizaré pestañas postizas. Elegí una máscara Volumen Max en color negro para dar curvatura y volumen a las pestañas superiores. Esta posee un aplicador jumbo y es resistente al agua. Para dar un toque divertido y mayor luz a la mirada, voy a maquillar las pestañas inferiores con una máscara verde lima, con doble aplicación para lograr más notoriedad. Hoy en la boca irá un color Dazzle Nude tostado. Genero así una boca neutra, bien perfilada y relleno uniforme, pero que no compite con el maquillaje de los ojos. Cabe aclarar que todos los productos utilizados en los looks de maquillaje son de una marca que se encuentra en expansión internacional. Si deseas formar parte de nuestro equipo, comunícate a través de mis redes sociales para más información. Finalizo el make-up aplicando una bruma fijadora con destellos dorados. Y ahora sí me despido hasta un nuevo programa de Estilo Punta TV. Y así llegó la hora de despedirnos, amigos, hasta el próximo programa. Como siempre, agradecemos a las marcas que nos apoyan. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.